En mi familia hay un dicho muy repetido: no hay mejor voluntad que la que no se da. Un principio que señala que la mejor manera de enfrentar una situación, especialmente si ésta es conflictiva, es no actuar. Y más que no actuar, no forzar ninguna solución, sino dejar que fluya como el agua. El agua, que es en apariencia débil y delicada, pero su fuerza erosiona poco a poco hasta la roca más sólida. Vivimos en una sociedad que nos incita a la acción constantemente, así que a algunos les puede resultar chocante una filosofía que invite justamente a lo contrario. Pero en vista de que nos hallamos en la búsqueda de la paz y la armonía, la vida sencilla que se nos propone es la ideal para conseguirlo. Como la idea es que cada cual investigue por su lado, solo daré unas pequeñas pistas que, si sabéis seguirlas, os llevarán al mismo lugar. En el Tao, la no acción, o Wu Wei, señala que la principal fuente de los problemas son los excesos. En el budismo se nos habla del camino medio, por el cual Gautama Buda alcanzó la iluminación a través de la moderación que supone la huida de los extremos. En el Kybalión encontramos el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. De modo que evita los excesos, los extremos y los pendulazos. Wu Wei, el arte del no hacer. Érase una vez una familia numerosa que habitaba un pequeño piso en un pequeño barrio, en una pequeña ciudad. Los ingresos con los que contaban para sobrevivir también eran pequeños. Hay familias en las que sus miembros parecen clonados, o al menos guardan un gran parecido entre ellos. En esta familia de numerosos miembros existían numerosas diferencias, y no solo físicas y de carácter. Eran personalidades que no tenían que ver nada las unas con las otras, empezando por los padres. Mientras la madre era un manojo de nervios que no paraba un segundo y que se incomodaba por las paradas de los demás, a veces incluso mostrando esa incomodidad de muy malos modos. El padre guardaba una apariencia de calma absoluta. Y digo una apariencia porque, en el fondo, estaba haciendo mucho. Estaba practicando Wu Wei, o lo que podemos traducir como el arte de no hacer. Como el gran filósofo Lao Tse, el papá de esta historia pensaba que la mejor manera de vivir era sincronizándose con el fluir de la naturaleza y el cosmos. Esta era su principal inspiración: dejar que las cosas tomen su curso natural y adaptarse a ellas. La madre, saturada de actividades, preocupaciones, sensaciones, pensamientos y emociones atrapadas, pensaba que esa manera de enfocar la vida sencillamente era una pérdida de tiempo. No significaba que el padre no trabajara.
Incluso hacía horas extra, tratando de llegar a fin de mes. Ayudaba a sus hijos en las tareas escolares. Hacía las reparaciones domésticas. Ayudaba a los vecinos. Y además tenía un pequeño terreno que cultivaba para colaborar en el sustento familiar. La queja de la madre con respecto a él tenía que ver con su aparente pasividad a la hora de afrontar los problemas con las distintas personalidades de sus hijos. Mientras que él esperaba paciente que todo se pusiese en su lugar, que todo siguiese su curso, ella quería las soluciones ya y gritaba para conseguirlo. Por ejemplo, si una de las hijas tenía personalidad rebelde y contestataria, otra se pasaba horas delante de la libreta para escribir solo 3 palabras. Otra los había dejado en evidencia delante de un familiar. O cualquier cosa propia del carácter de cada uno de sus hijos. La madre perdía los nervios, y no solo con el hijo protagonista del incidente acaecido, sino también con el padre, que miraba durante un buen rato por encima de la situación, por encima de sus gafas, por encima de su periódico. Más tarde, él emplearía con cada uno de sus hijos las palabras precisas y la sonrisa perfecta para convertir una gran lección en un juego. Estaba convencido que se cazan más moscas con una gota de miel que con 1 litro de hiel. Esta actitud hacía que ella quedase siempre en mal lugar, pues para su prole, mamá era la mala y papá el bueno. Si nos alejamos por unos instantes de estas escenas de crianza y contemplamos la historia con cierta perspectiva, descubrimos a 2 seres que si han seguido unidos durante más de 60 años, no ha sido por la fuerza de la costumbre. El secreto está en el amor que ambos sentían y en el gran trabajo Wu Wei que el marido venía realizando año tras año. En el momento en que ella dejó de estar saturada por sus actividades, sus preocupaciones, sensaciones, pensamientos y emociones atrapadas, pudo observar a su esposo, que estaba esperando ser observado en su arte. Pudo valorar el amor y la maestría con las que él había desarrollado el arte de no hacer. La mamá se relajó y su carácter se dulcificó, permitiendo que sus hijos la vieran tal y como era. Lejos ya de esos tiempos turbulentos y lejos ya de etiquetas, pues ya no hay ni bueno ni mala. Ambos realizaron el papel que les correspondía lo mejor que pudieron, con lo que tenían y con lo que sabían.